Vamos de inmediato, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo número 20, verso número 19, capítulo 20, verso 19. Estamos en el tiempo en el cual el Señor, después de la resurrección y de habérsele aparecido a María Magdalena, que fue la primera testigo ocular de este hecho, vemos ahora la manera en que el Señor, sabiendo la turbación y la situación que estaban pasando los demás discípulos, inmediatamente pasa al lugar donde ellos se encontraban para testificarle. Dice allí la palabra de Dios: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Vamos a orar y a pedir la bendición a nuestro Señor. Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos. Te damos las gracias por la oportunidad que nos das de poder estar ante tu presencia. Tú nos dices muy claramente en tu palabra que donde están reunidos dos o tres en tu nombre, tú estás en medio de ellos. Y sabemos que tú estás aquí con nosotros. Y queremos, Señor, alabarte y bendecirte y glorificarte. Queremos, Señor, que tú nos prepares, que tú limpies todo nuestro corazón de todo pecado, de toda maldad, de toda injusticia. Y que podamos, oh Padre, en santidad recibir tu palabra, y que por medio de tu Espíritu tú puedas obrar en nuestros corazones para que la pongamos por obra y podamos recibir y dar fruto a 100 por uno. Padre, te rogamos tu bendición, y asimismo, Padre, no solamente para nosotros, sino para todos aquellos que a través de los medios de comunicación estarán conectados en esta hora. Y queremos, Señor, también ser de bendición. Te rogamos, Padre, que tú extiendas tu palabra y tu evangelio hasta lo último de la tierra. Y estamos viendo esa realidad a través de todos los medios de gracia que tú has permitido a través de las comunicaciones. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Como vemos aquí en esta porción de la palabra, ¿verdad? Seguimos todo lo relacionado al momento en el cual el Señor resucita de entre los muertos, y como vemos ahora, es Juan el evangelista que nos muestra, después de la primera aparición que él hace a María Magdalena, y luego, como vemos aquí en la palabra del Señor, el testimonio que el ángel le da a Pedro y a Juan. Y ahora el Señor se dispone a ir al aposento alto, posiblemente donde estaban reunidos los discípulos, por lo menos 10 de ellos, dice la Escritura, para dar testimonio. Recuerden que Tomás, en esta ocasión, el llamado incrédulo Tomás, el que tenía que ver para creer, el que tenía que tener evidencias palpables para poder depositar su fe en la obra de Cristo, vemos allí se encontraba ausente. Y como estudiamos en el mensaje anterior, las evidencias que encontramos en la palabra de Dios con respecto a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo son evidencias evidentemente infalibles. Además de lo más importante de este hecho es que por encima de todas las apariciones podemos realmente ver esa gran y gloriosa evidencia que el Señor presenta, dándose a ver o haciéndose presente ante la persona de María Magdalena, como ya hemos dicho, y luego a los demás discípulos. En esta presente porción de la palabra vamos a ver lo que fue la culminación
o el cumplimiento de lo que ya el Señor Jesucristo le dijo a María Magdalena, a la cual encomendó ir a predicarle o a enseñarle o a darle testimonio a los demás discípulos. De forma enfática, el Señor aquí le llama a comunicar la verdad de la resurrección. Recuerden, si pueden abrir sus Biblias, en Juan capítulo 20 y verso número 17 nos dice la palabra del Señor: mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Por eso es evidente que el Señor Jesús quería dejarles evidencias tangibles tanto a sus discípulos como a todos los que le rodeaban, de la victoria que él había obtenido sobre la muerte, ¿verdad? La victoria que él había tenido sobre la muerte. No había forma de que la muerte pudiese con el poder de nuestro Señor Jesucristo, como vemos ahí, y sobre la base de que la resurrección de Cristo iba a constituirse en el hecho más poderoso de sostén y de base para el cristianismo. ¿Quién puede tener esperanza en un Dios muerto? ¿Quién puede tener esperanza en alguien que no puede dar su vida por ti, como enseña aquí la palabra de Dios? Y si usted abre primero a los Corintios, vamos allí a la palabra de Dios, en el versículo número 3 en adelante hasta el verso número 9, encontramos allí cuando el apóstol Pablo, ¿verdad?, quien, como dice la palabra allí, llevó el evangelio hacia los gentiles, declara: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, dice allí el apóstol. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Hay personas que se convierten a Cristo y dicen: yo no sé cómo predicar, yo no sé cómo compartir el evangelio, yo no sé cómo testificar de lo que ha pasado en mi vida. Oiga, lo único que usted tiene que hacer es tomar primero a los Corintios, capítulo número 15, verso número 3 al verso número 9, y ahí está el contenido, la base fundamental de la fe en Cristo. Ahí está lo que nosotros necesitamos conocer para convertirnos al Señor Jesucristo. Ahí está el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Buenas nuevas. Las buenas nuevas de salvación están contenidas en estos pasajes, en este pasaje de la palabra de Dios, de una forma contundente y dada por el mismo apóstol Pablo, a quien el Señor llamó a salvación, a vida eterna y a predicar el evangelio a todas las naciones, como dice la palabra del Señor. Ahora bien, yéndonos ahora a la parte fundamental del texto, capítulo número 20 del Evangelio de Juan y verso número 19, encontramos allí las condiciones que rodearon el hecho mismo de la aparición del Señor a los discípulos. Vemos el momento en el cual el Señor decide aparecerse a los demás discípulos. Como podemos notar en el pasaje que estudiamos, el Señor Jesucristo tomó el mismo día, no se hizo esperar. Yo me imagino la adrenalina, yo me imagino la ansiedad, me imagino la intranquilidad que había en el corazón de los demás discípulos.
Es bueno que nosotros nos transportemos a este tiempo, que nos transportemos a los hechos, que le demos una dote de imaginación a nuestra mente y a nuestro corazón para que nosotros entendamos lo que significa el momento en el cual el Señor ha de encontrarse con los discípulos. El Señor, como vemos, ha sido maltratado. El Señor, como vemos, ha sido vejado. El Señor ha sido crucificado. El Señor fue, como dice allí la Escritura, lacerado hasta el mismo momento de su muerte y es sepultado en un sepulcro. 3 días. 3 días ya habían pasado, como vemos aquí, la palabra de Dios. Y aun cuando el Señor había declarado la realidad de la resurrección, el Señor dijo que era necesario que el Hijo del Hombre padeciese en manos de hombres pecadores, que fuese crucificado, que fuese sepultado, pero que al tercer día Él iba a resucitar. De hecho, utiliza la imagen, ¿verdad?, de Jonás. Y dice, como Jonás pasó 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así es necesario que el Hijo del Hombre pase 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra. Y está claro que el Señor Jesucristo no quiso aquí hacer más larga la espera de las personas o de los discípulos que estaban en esta situación esperando que se cumpliese lo que el Señor había dicho. El corazón de los discípulos, es evidente, estaba lleno de turbación, estaba lleno de angustia, estaba lleno de impaciencia, aún de desconocimiento de los detalles, cómo iban a ocurrir los hechos, y aparte de todo eso, estaba lleno en muchos de dudas de que realmente el Señor, porque esto no se había visto nunca en la historia, aparte de la obra que el Señor pudo haber hecho en la persona de Lázaro, ¿verdad?, o en los otros momentos en que el Señor resucitó al hijo de la viuda de Naín y cosas o eventos o acontecimientos como estos, no se había visto que uno mismo pudiese tener poder sobre la muerte y que pudiese haber resucitado. Está claro que el Señor Jesucristo, vemos allí, después de un gran día de espera, por la mañana muy temprano, dice la palabra, María Magdalena y las otras mujeres habían ido con especies aromáticas a ungir el cuerpo del Señor. Y vemos lo que dice el texto. Vamos otra vez a Juan capítulo 20, verso 19, lo tenemos ahí. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estamos hablando del domingo ya, estando las puertas cerradas, es muy propicio que estuvieran cerradas. Ellos tenían mucho temor. Ellos estaban siendo perseguidos. Habían asesinado, habían llevado a la cruz del Calvario a su líder. Las puertas tenían que estar cerradas. Vemos ahí, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos. ¿Por qué? Porque tenían miedo. No creo que ninguno que no tenga miedo, le importa si la puerta está abierta o la puerta está cerrada, o la puerta tiene pestillo o la puerta no tiene pestillo. Yo veo ahora, ¿verdad?, con toda la delincuencia que hay, que todo el mundo llega a su casa y eso pone pestillo, pone alarma, pone luces, pone esto, pone aquello, sensores, no sé qué, y si puede tener un guardián en la puerta, pues también pone un guardián en la puerta. ¿Por qué? Porque tenemos miedo, porque tenemos inseguridad, porque puede en algún momento alguien entrar y hacernos algún tipo de daño, cuando ellos vieron de hecho lo que hicieron con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y dice allí, cuando llegó la noche, Él llegó allí, encontrando la puerta cerrada, dice allí la palabra, estando reunidos por medio de los judíos, dice allí, vino Jesús y puesto en medio de ellos. Ahí no dice que el Señor abrió la puerta. El Señor no dice ahí que tocó la puerta, ¿verdad? Como en otros casos encontramos en el libro de los Hechos, cuando, ¿verdad?, aquel joven dio testimonio de que el apóstol Pablo había sido soltado de la prisión. El apóstol Pedro había sido soltado de la prisión
y se asombraron cuando vieron al apóstol Pedro, cuando abrieron aquella puerta y no, el Señor no hizo nada de eso. No había necesidad de que el Señor hiciera nada de eso, porque el Señor tenía ya un cuerpo glorificado. Un cuerpo así como el cuerpo de los ángeles, que se aparecen y se desaparecen y entran y traspasan, no están sujetos a las leyes de la naturaleza. El Señor había resucitado, y con ese cuerpo resucitado, con las marcas de lo que había ocurrido en el momento de la crucifixión, se pone en medio de ellos y les dice: paz a vosotros. Y vemos ahí la manera en que el Señor entiende que nosotros debemos de confiar. Porque el Señor declara o saluda a estos discípulos con esta expresión: paz a vosotros. La Biblia nos muestra que el hombre está en guerra con Dios. Por eso hay intranquilidad en el corazón del hombre. Por eso hay un vacío en el corazón del hombre que lleva al hombre a estar en ansiedades, estar en situaciones en las cuales no puede por nada ser satisfecho. Se siente impotente porque no puede dominar el presente, ni el pasado, ni el futuro. Y su corazón está angustiado porque no sabe lo que ha de pasar con su vida. La Biblia nos enseña que el primer paso que tiene que dar un hombre para poder estar en paz con Dios y estar en paz con sí mismo es convertirse a Jesucristo. Romanos capítulo 5, verso 1, ¿qué dice la palabra de Dios? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. De la única manera que podemos estar en paz con Dios es cuando abandonemos nuestra vida de pecado y tomemos la decisión de entregar nuestro corazón a Cristo para vivir por fe, mirando hacia la cruz del Calvario y hacia la obra de redención. El Señor dice: paz a vosotros. Y es bueno recordar que para este momento el Señor tiene 24 horas prácticamente de haber resucitado. Si tomamos en cuenta que Él tuvo que haber resucitado a las 6 de la tarde entre el sábado y el domingo, y como dice aquí la palabra de Dios, la escritura había salido del sepulcro según lo había profetizado, y es por tanto que debemos de pensar que los discípulos ese primer día de la semana, que pasaron desde el momento en que María Magdalena les anuncia la resurrección de Cristo hasta este momento, estaban ciertamente angustiados y desesperados. La palabra paz en la Biblia es la palabra shalom. De hecho, hoy día, entre el pueblo de Israel, lo más común es encontrar una persona cuando te saluda que te diga shalom. No creo que esta expresión del Señor Jesucristo fue un simple saludo. Pienso que fue la satisfacción que el Señor trae al corazón de hombres y mujeres que estaban turbados, que estaban angustiados, que se encontraban impacientes, con desconocimiento de lo que habría de ser de su vida, y que su vida estaba en completa angustia, como muchas veces nos encontramos nosotros. ¿Hasta dónde dan tus ojos? Hasta ahí. ¿Hasta dónde dan los ojos de Dios? Hacia la eternidad. El Señor lo conoce todo. El Señor lo sabe todo. El Señor es omnisciente. Y como dice la palabra de Dios, y de hecho cantamos ese salmo: el que habita al abrigo de Dios, ¿qué dice? ¿Morará dónde? Bajo la sombra del Omnipotente. Y el creyente que conoce la palabra de Dios se apropia de esa verdad. Es como el niño que viene asustado donde el padre, se abraza al padre y el padre le dice: no te angusties, ya pasó. Lo que pasó, ya tú estás seguro en mis brazos. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros sintamos, eso es lo que Dios quiere que nosotros experimentemos cuando estamos confiados de que estando con Él
tiene que haber paz en nuestro corazón. No importa lo que pase, no importa hacia dónde vayamos, no importa el camino que Dios haya trazado, dice la Escritura, estamos en paz con Dios. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos de toda esta enseñanza de la palabra de Dios. El lugar de la aparición, vemos allí, como vimos, el Señor, los discípulos se encontraban en el lugar a donde el Señor había celebrado la Santa Cena. Y nosotros vemos ahí que en esta ocasión los discípulos estaban posiblemente en el llamado aposento alto cuando el Señor se aparece. Como evidencia de esto, vamos a capítulo 27 del Evangelio de Mateo, haciendo una armonía con el Evangelio de Mateo. Dice allí la palabra, narrando los hechos que estaban allí y el por qué los discípulos se encontraban en ese lugar. Dice, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador, hablando de Jesús, que aquel engañador, digo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten. O sea que, ¿qué esperaban los discípulos? ¿Cuál era el temor que había en sus discípulos? De que fueran a apresarlo para que no fueran a hacer lo que ellos inventaron que los discípulos iban a hacer. Y vemos ahí en el texto cuando dice, y digan al pueblo entonces, resucitó de entre los muertos y será el postrer error peor que el primero. Oiga, la mentalidad perversa que había en el corazón de estos gobernantes. Dice, y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id y aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron, aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. La guardia. Imagínense cómo estarían estos religiosos amedrentados tan solamente por la palabra de Jesús, por lo que Jesús ya había profetizado, por lo que ellos sabían que el Señor habría de cumplir y no querían creer y querían simplemente tergiversar los hechos en la manera en que quisieron tergiversarlo. Vemos allí que antes de la aparición, los discípulos posiblemente estando reunidos en aquel lugar, ocultándose de los judíos, dice el texto que por temor a los judíos estaban en aquel lugar reunidos, y también podemos pensar que estaban reunidos allí para orar por la situación en que se encontraban y por la falta de paz que había en su corazón y por la angustia y todo lo que estaba batallando en su corazón pecaminoso, simplemente podemos pensar que también estaban planificando qué iba a ser de ellos o qué iban a hacer después de este acontecimiento. Pero es seguro que el tema primordial de aquel momento, sin lugar a duda, era qué va a pasar con la resurrección del Señor. ¿Qué va a pasar? Como vemos ahí, ¿qué evidencia vamos a tener después que María Magdalena le ha dado la noticia de que el Señor vive, pero ellos no lo han constatado con su propia vista? La actitud de Tomás, pienso que fue una de las actitudes más comunes de muchos en esta tierra. Yo necesito ver para creer. Y principalmente en personas como nosotros que nos han enseñado que para poder creer, es más, para poder orar, yo tengo que ver algo. Yo no sé si a usted le pasó. Yo me pasé la vida entera en una religión donde me enseñaron que yo tenía que ver una postalita, o yo tenía que ver una imagen, o yo tenía que ver algo cuando yo estaba rezando. Yo recuerdo yo arrodillarme ante un muñeco y yo comenzar ahí a rezar, a decir cosas que me habían enseñado que yo tenía que hacer. Cuando yo me convertí a Cristo, y vemos como dice la Escritura, que Dios es espíritu, y que quiere que los verdaderos adoradores le adoren en espíritu
y en verdad, para mí fue una tragedia en cierta manera tener que orar o tener que pensar en nada me refiero a nada físico, nada tangible, simplemente en el Dios que existe y que está en todos lugares y que es omnipresente y que es omnisciente, y ver, como dice la Escritura, que es Dios, porque yo creo en un Dios que no es el Dios que Él mismo se define en las Escrituras. Porque la gente dice, yo creo en Dios. Ajá, ¿en qué Dios tú crees? ¿En uno que me inventaste? O algunos dicen que son más sinceros, yo creo a mi manera, como me da la gana. No es como te da la gana que tenemos que creer en Dios. Tenemos que creer en Dios como Él dice que tenemos que creer en Él. Porque si no estamos creyendo en algo, en alguien que no es el Dios verdadero. Y por eso a través de la Escritura el Señor, y déjeme decirle que tuvimos este fin de semana con los niños ahí en el campamento, niños deseando a Dios, donde se estaban mostrándole a esos niños los atributos de Dios para que conozcan el Dios verdadero, por el cual Él mismo se ha manifestado. Yo no puedo creer en un Dios tangible, o diríamos físico. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. No puedo creer que a mí me pueda pasar algo sin el control de Dios. ¿Por qué? Porque Dios se ha revelado como el omnipotente. No puedo creer que yo pueda ocultarme de Dios o hacer algo oculto ante la presencia de Dios cuando yo creo que Dios es omnipresente, que es omnisciente, que lo conoce todo. ¿Usted está viendo lo que estoy diciendo? Si a ustedes le hablaran de un José Mayén que nació en Australia, que solamente habla inglés, que vive en Sydney y que es allí, por decirte, médico, pediatra, ¿usted va a creer que soy yo? Estamos hablando de otro José Mayén. Porque yo nací en un campo allá en San Pedro de Macorís, en un sitio que le llaman El Peñón. Ahí me crié hasta los 10 años. Después me fui a San Pedro de Macorís y cuando vine a estudiar a la capital, arquitectura, vine en el año 67, y aquí me quedé. Y el Señor me salvó y ahora predico la palabra de Dios. Ese es José Mayén. Ese es José Mayén. Ese es de José Mayén que estamos hablando. Porque hay muchos José Mayén. Es más, tengo un primo que está dueño de las Estrellas Orientales, que se llama José Mayén también. Y me dicen a mí, oh pastor, qué bueno que usted tiene un equipo de pelota, ¿verdad? Y una casa farmacéutica que vende muchos productos. Usted no lo ha visto, Grupo Mayén, muchas medicinas que usted compra. Pero ese no soy yo. Ese no soy yo. Y así mismo el hombre fabrica dioses a través de la historia. Usted lee, mire, desde el Popol Vuh, de allá de los mayas y los aztecas y los totoltecas y todo los michimecas y todo lo que anda por allá en Sudamérica y en Centroamérica, usted puede leer, escritos de esa naturaleza y cómo el hombre fue cambiando, como leímos en el día de hoy en la introducción, la gloria de Dios incorruptible por semejanza de imágenes de hombres, de cuadrúpedos y de reptiles. Y que adoran al pez, y que adoran a la vaca, y que adoran al burro, y que adoran a y que adoran al... y el hombre se ha fabricado en su propia mente una imagen en contra de la persona de Dios. Y vemos allí que los discípulos tenían que conocer al Dios verdadero. Tenían que conocer el poder de la resurrección. Tenían que conocer los atributos de la persona de Jesús como el Hijo de Dios que había venido a este mundo sin pecado para morir en la cruz del Calvario y darnos perdón y salvación en nuestro lugar.
para pagar lo que yo tenía que pagar. Ese Dios todopoderoso, que es espíritu, como nos enseña la palabra de Dios, al cual yo tengo que hablar y con el cual yo tengo que comunicarme cuando estoy en paz con Él. Y vemos ahí el propósito de la aparición. En primer lugar, para traer paz al corazón de los discípulos que estaban angustiados. Y vemos ahí que aunque esa palabra, como ya he dicho, es un saludo común, el Señor no dijo allí esto como para cumplir con el protocolo de una visita. El Señor sabía que ellos necesitaban paz, porque cuando tú estás angustiado, el Señor te da paz. Si tú acudes a ese Dios al cual te has salvado, al cual te has convertido, al cual te ha dado la paternidad, como dice la Escritura, el privilegio de ser su hijo, así lo dice la palabra de Dios. Y si no, lea lo que dice Juan capítulo número 1 y verso número 11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, ¿qué dice ahí? Le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados, dice allí, de voluntad de varón, de hombre, sino por voluntad de Dios. Y el Señor nos dio ese privilegio para que nosotros confiemos en Él y sepamos que nuestra vida está en sus manos. Paz a vosotros. En 3 ocasiones el Señor tuvo que hacer esto con sus discípulos, por lo menos en 3 ocasiones. Y lo narra precisamente Juan capítulo 14 y verso 1 al 2. ¿Ustedes recuerdan cuando el Señor acabó de hablarles del momento en el cual el apóstol Pedro le iba a negar y Judas le iba a traicionar? ¿Qué dice el Señor allí en Juan capítulo 14 y verso 1 y 2? El Señor nos dice allí, de acuerdo a la Escritura, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Creéis en Dios? Creéis también en mí. Y ahí el Señor comienza a darle, ¿qué es lo que es creer? Creer es confiar, señores. Creer es ponerte en la confianza en que lo que Dios te está diciendo es lo que tú vas a recibir. Y dice allí la Escritura que el Señor habló a los discípulos para que su corazón no estuviese turbado, que hubiera paz en ellos, para que no importa lo que pudiese venir, su corazón estuviese en paz. La segunda ocasión en que el Señor hace esto, en Juan 14, versículo 27, cuando habló de la necesidad de que Él se fuese y viniese el Consolador. El Señor dice allí: la paz os dejo, mi paz os doy. Y aclara, ¿verdad? Porque hoy en día te dicen: tú quieres paz, vete al Tíbet, ahí no se mueve ni una mosca, vas a tener una paz increíble. ¿Qué dice el Señor ahí? La paz que yo doy, no la doy como el mundo la da. La paz que yo doy es que aun cuando vengan circunstancias difíciles, aun cuando tú estés padeciendo, yo tengo un plan y tu corazón no puede estar turbado, porque tú estás en mis manos. ¿Qué hijo de ustedes a los 12, 13, 14 años está preocupado si va a haber comida para el próximo mes? Nunca mis hijos a esa edad me dijeron: papi, pero va a haber dinero para el próximo mes, para pagar la escuela y para comer y para ir al médico y para comprar la medicina. ¿Cuáles hijos de ustedes le están preguntando eso de ahí para abajo? Es más, yo creo que voy a subir, es más, hasta 24 todavía.
Yo veo que a los 24, a los 30 salen de la casa, están todavía en la casa y salen a la calle y dejan la puerta abierta. Y yo digo, no te apures que van a aprender cuando tengan su propia puerta y se le metan los ladrones y les roben. ¿Por qué? Porque están seguros en las manos de su padre. Ellos saben que a la tarde o a la mañana su padre le va a proveer para su necesidad. Y como dice el Señor, si los lirios del campo se visten con su mejor vestidura y las aves de los cielos se alimentan como se alimentan, ¿qué no será Dios con nosotros que somos su mejor creación? Dígame, explíqueme. Si Dios es por nosotros, ¿qué dice la Biblia? ¿Quién contra nosotros? Y cuando usted está en las manos del Señor, yo no tengo que estar preguntándole al Señor, Señor, ¿y qué es lo que va a pasar mañana, Señor? Pero mira que la angustia, que Señor, que yo no puedo. ¿Cuántas veces usted rezó el Padre Nuestro? Y Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a todos tu reino, Padre Nuestro, cada día danoslo hoy. ¿Cuántas veces usted rezó el Padre Nuestro? No le voy a hablar de la Ave María, pero del Padre Nuestro. ¿Usted entendía lo que usted estaba rezando? ¿Usted se apropiaba en cada ocasión que mencionaba esas palabras? ¿Se apropiaba de lo que el Señor estaba diciendo ahí? No hay una porción que dice, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en los cielos. ¿Y para qué decíamos todo eso si no lo creíamos? Si estamos como papagayos ahí repitiendo, cuando, si usted lee la Biblia, dice, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que creen que por su palabrería serán oídos. El Señor quiere que nosotros le pidamos, porque creemos que Él es capaz, como dice la palabra, de darnos lo que le estamos pidiendo. El Señor dijo claramente en su palabra, dice, cuando 2 o 3 se reúnan y pidan algo, ¿qué dice? En mi nombre, yo lo concederé. Siempre y cuando sea la voluntad del Señor. La voluntad del Señor, porque algunos le piden al Señor, quítame este vecino que si no lo voy a matar. Eso no es la voluntad del Señor. A eso no se lo van a conceder a usted. Y el Señor en esa segunda ocasión habla a los discípulos de la necesidad de que Él se fuese y de que iba a enviar al Consolador. Él iba a venir en espíritu, dice allí la palabra, y ahí está en Juan 14, verso 27, cuando Él dice, yo doy mi paz, pero no la voy a dar como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni qué, ni tenga miedo, porque yo he de temer delante de Dios. ¿Por qué voy a tener miedo delante de Dios? Yo estoy en las manos de Dios, y para ponerme la mano a mí hay que pedirle permiso a Dios. Y si no, leas el libro de Job en el capítulo número 1 y vea cómo Satanás tuvo que pedirle permiso a Dios para poder tocar la vida de Job. Y aun cuando Dios lo permitió, le dio la fortaleza y le duplicó todo cuanto le había quitado para glorificar su nombre. Y eso que tenía una mujercita que le daba unos consejitos. Maldice a Dios y muérete. Usted se imagina que tú mueres. Además de estar lleno de lepra, como estaba casi Job, y le había quitado los hijos, y le había quitado. Maldice a Dios y muérete. Así le decía el consejito de la mujer. Con ese solo consejito no había que mencionar ningún otro más. ¿Y qué le dijo Job? Como las mujeres fatuas has hablado. Recibiremos el bien de Dios. Todo el mundo está muy contentico. Recibimos el bien de Dios y el mal no lo recibiremos.
Y dice la Biblia, en esto no pecó Job delante de Dios. ¿Por qué? Porque no tenía miedo. Porque Job sabía en las manos de quién estaba. Que aún lo que estuviera padeciendo su vida, ese Dios le iba a sustentar. Júzgame en mi integridad, decía Job. El hombre más íntegro que nos muestra la Biblia. En tercer lugar, Juan capítulo 16 ahora, versículo 33, busque ahí. Esa es la tercera vez cuando el Señor tiene que fortalecer a sus discípulos. Y les dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis ¿qué? Paz. En el mundo, ¿qué dice ahí? ¿Y por qué la gente se sorprende cuando tiene aflicción? Si ya se lo dijeron de antemano. En el mundo tendréis aflicción. Eso no se lo despinta nadie a nadie, ni siquiera a los cristianos. En el mundo tendréis aflicción. Pero ¿cuál es el consejo? Y hay un imperativo ahí. Confiad, yo he vencido al mundo. El mundo está en mis manos. Yo tengo control de lo que pase en este mundo. Por eso les dice allí, es importante que ustedes entiendan que la paz no consiste en no tener problemas, sino en sobrepasar los problemas confiados en que Dios está ahí. Y ahí vemos por qué el Señor le habla de paz. Otra vez, vaya a Juan ahora, capítulo 20, verso 20. Después que les saluda y les dice, paz a vosotros. Dice, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos. Contaten ahí, ahí están los clavos, la señal de los clavos. Y aquí está, le enseñó el costado, ahí está el hueco de la lanza con la cual le traspasaron, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Ponga su nombre ahí, como dijo el hermano Jairo. Así Dios nos ha enviado a este mundo para que prediquemos su palabra, para que enseñemos las sagradas escrituras y nosotros entendamos el poder que hay en la persona de Cristo. En segundo lugar, el Señor se apareció no solamente para traer paz a los corazones angustiados de los discípulos, sino para mostrar las evidencias o la evidencia que ellos tenían que tener para una fe naciente, una fe, ¿verdad?, que comenzaba en el corazón de ellos para hacer la obra que ellos tenían que hacer. Lo peor que puede sucederle a una persona que dice haber conocido a Cristo es pecar de incredulidad. Y yo a veces me pregunto, si verdaderamente todos los que decimos creer, creemos como dice la Escritura. La Escritura no dice yo debo creer a mi manera. La Escritura dice que yo debo de creer conforme a las Escrituras. ¿Usted cree que Cristo viene? Amén. ¿Quién no cree que Cristo viene de lo que estamos aquí? Cristo viene por segunda vez. Oiga, así como vino la primera vez, Él dijo que iba a volver por segunda vez y lo estamos esperando. Pero cuando yo veo, por ejemplo, un domingo en la tarde el culto, un miércoles en la noche el culto, donde todos los que vienen caben en esa área, me pregunto, ¿y verdaderamente creen en que Cristo viene? Usted se ha leído Hebreos capítulo 9, el verso 31. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y principalmente sabiendo que el Señor viene pronto. Si yo creo que el Señor viene pronto, ¿a dónde yo quiero que me encuentre?
glorificándole en santidad, congregándome, adorándole, bendiciéndole, orándole. Por eso el mundo dice: tus hechos hablan tan alto que no me dejan oír lo que me predicas. Porque decimos con la boca creer, pero con nuestros hechos estamos negando nuestra fe. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Y el Señor, mire, el Señor ratificó esto a los discípulos. Vamos a Marcos capítulo 16, verso 11. Porque los discípulos, de igual manera, seres humanos como nosotros, y no nos vamos a justificar en ellos, ni ellos en nadie, dice aquí la palabra de Dios que aún teniendo las evidencias desde por la mañana temprano, cuando María Magdalena se apareció ante ellos y les dijo que Jesús había resucitado, ellos manifestaron con un corazón incrédulo. Note lo que dice Marcos 16, 11. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, ¿qué dice ahí? Subraya eso en su Biblia. No le creyeron. Pero después apareció en otra forma 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Esos fueron los de Emaús, los que iban en Emaús. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros. ¿Y qué dice ahí? Subrayé eso. Y ni aún a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, lo que estamos estudiando hoy, estando ellos sentados a la mesa. ¿Y qué tuvo que hacer el Señor? Le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y se resume todo esto en la dureza de corazón. No permita que tu corazón se endurezca por causa del pecado, porque lo único que endurece el corazón es el pecado. Y cuando nosotros no obedecemos la palabra de Dios, y cuando nosotros no hacemos lo que dice la palabra de Dios, estamos pecando, hermanos. Se peca de omisión y se peca de comisión. Se peca por hacer lo que Dios prohíbe y se peca por no hacer lo que Dios dice que yo tengo que hacer. Y cuando yo actúo de esa manera, mi corazón se va endureciendo y se va poniendo como una piedra y no le entran ni los tiros de la ametralladora. Porque el pecado endurece el corazón. Dice la palabra, sea que vuestro corazón no esté endurecido. Y la incredulidad viene cuando el corazón está endurecido. Lo vemos ahí en la palabra. El Señor mismo le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían confiado a los que le habían visto resucitado. ¿Qué más vemos? El Señor ahora, cuando hubo llegado al lugar a donde estaba, le mostró las manos, le mostró el costado. Entonces ahí ellos comenzaron a creer. Cuando vemos que el Señor nos da evidencia, porque la fe ciega, pero el Señor la llena de evidencia. Y el Señor nos da evidencia de que Él está ahí y que está protegiendo nuestras vidas. Y en ese momento, ese gozo que vino al corazón de ellos por haber visto lo que el Señor hizo, viene precisamente porque comenzaron a ablandar su corazón, a quitar la dureza de su corazón. Y eso se obtiene cuando tú le pides perdón al Señor por tu pecado y por esa dureza que no te permite confiar en lo que el Señor te está prometiendo. Ahora vienen ellos y se regocijan. En tercer lugar, vemos aquí que el Señor viene para que el gozo del Señor sea su fortaleza. ¿Así dice el Salmo? ¿No dice el Salmo así? El gozo del Señor es nuestra fortaleza.
Cuando tú obtienes el gozo del Señor por haber confiado en Él y puedes tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, dice la palabra, tú vas a comenzar a actuar como un verdadero creyente. Aquí se cumple la promesa que el Señor hizo en Juan 16:22. Dice, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, dice el Señor, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. ¿Usted se ha preguntado por qué 12 simples hombres transformaron el mundo y hoy estamos, mire, a 2018 años después de la resurrección de Cristo? Como digo el Señor, yo oro no solamente por estos, sino por los que han de creer por la palabra de estos. Y si esos hombres que se llenaron de gozo del Señor hicieron lo que hicieron y todavía estamos nosotros predicando la palabra del Señor, es porque en el Señor y en su palabra hay poder. Y aquí es donde Él le da esa gran comisión. Notemos Juan capítulo 20 y verso 21. Entonces les digo otra vez, tercera vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Habiendo dicho esto, sopló y les dijo, a quienes les remitieren los pecados, dice, les son remitidos, y a quienes se los retuvieren les son retenidos. El Señor encomienda aquí la gran comisión. Una gran comisión que aparece en Mateo capítulo 28. Y por el mundo y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo os he enseñado. Gran comisión que aparece en Marcos capítulo 16 cuando dice, ir por el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Adviértanle al mundo de esa realidad, dijo el Señor aquí. Y yo les envío a ustedes ahora como el Padre me envió a mí. Y para fortalecerlos, como vemos aquí, el Señor le sopla aquí y le provee del poder del Espíritu de Dios. La tercera persona de la Trinidad comienza a actuar en la vida de aquellos que iban a proclamar el Evangelio del Señor Jesucristo. Y para esta encomienda, el Señor le llama apóstoles. ¿Y quién es un apóstol? Es una persona que haya sido testigo ocular de la resurrección. Es una persona, oiga, que proclame o divulgue el evangelio de Cristo, habiendo sido parte del ministerio del Señor aquí en la tierra. Y además es uno que haya sido encomendado este ministerio por el mismo Señor Jesucristo. Por eso se hace una pregunta: ¿existen hoy apóstoles? ¿Existen hoy apóstoles? Yo digo que sí, pero todos falsos. Todos falsos. Porque la palabra de Dios nos enseña y nos muestra claramente aquí las características de quien puede ser un apóstol. Es más, si existiesen los de hoy y no fuesen falsos, entonces el apóstol Pablo hubiera sido un mentiroso. Y al último de todos, como un abortivo, se me apareció a mí. Así dice el apóstol Pablo, que soy el más pequeño, que soy el último, en pocas palabras, de los apóstoles. Lo que queremos decir, que la obra que el Señor haría en estos hombres, la iba a hacer con el poder de su Espíritu para la gloria del Padre. ¿Qué dijo el Señor? Mire, vendrá el Consolador y Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Él me glorificará
dice la palabra de Dios. Por eso todo lo que viene del Espíritu de Dios y todo lo que usted oye por ahí, que el Espíritu me dijo, y que si no glorifica el nombre de Jesucristo, olvídese que es otro espíritu, pero no es el de Dios. Y el Señor le capacita para continuar la obra que le ha comisionado. Y dice la Escritura que ahí estaba Dios. Y habiendo dicho esto, sopló y les digo: recibid el Espíritu Santo. Un privilegio que tuvieron los discípulos ahí. Porque el Espíritu Santo vino a la tierra definitivamente cuando en Pentecostés. Cuando vino a estar en el corazón de todo aquel que había creído en Él. Pero el Señor le dio el poder de su Espíritu a los apóstoles para que iniciasen la obra de predicación. En pocas palabras, yo no estoy enviándolos solos. Ustedes van a tener el Espíritu Santo en sus corazones para que le acompañe en este camino donde ustedes van a testificar de mi nombre. ¿Cómo se le llama al Espíritu Santo? ¿El qué? El Consolador, el Paracleto, el que está al lado tuyo para consolarte, para bendecirte, para acompañarte, para darte fuerza, para fortalecer tu fe, como dice la palabra de Dios. Y esa autoridad que el Señor le da a los discípulos, dice allí: hijos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es el que perdona nuestros pecados. Por tanto, y menciono esto porque lo que vemos aquí se ha generado una falsa doctrina dentro de cierta religión, de que cuando el Señor le dice a los discípulos esto, le da la prerrogativa a los cristianos de tener a alguien a quien hay que ir a confesar sus pecados. Y de ahí donde surge la enseñanza de la confesión, el sacramento de la confesión. Y el Señor dice: a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. En este pasaje de la Escritura, de ninguna manera el Señor está diciendo que hay que confesarle los pecados a algún hombre en particular, sea cura, sacerdote, sea pastor, sea el que sea, porque el único que puede perdonar los pecados es Dios, en el nombre de la persona de nuestro Señor Jesucristo, quien es el único mediador entre Dios y los hombres. Primera de Juan nos enseña: estas cosas escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, ¿a dónde tenemos que ir? A donde nuestro abogado. Abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. ¿Y qué es lo que está diciendo aquí la palabra del Señor? La importancia de la relación que tiene que haber entre nosotros como creyentes. Cuando nosotros pecamos contra algún hermano, cuando nosotros tenemos una situación con algún creyente, nosotros tenemos que conversar eso. Si alguno tuviere algo contra vosotros, ¿qué dice la palabra? Mateo capítulo 18, verso 18. Ve tú solo y habla con el hermano y resuelvan los problemas que ustedes tengan entre ustedes, y no retengan ningún tipo de amargura, ningún tipo de rencor en vuestro corazón. Eso es lo que está diciendo el Señor, porque de lo contrario siempre vas a tener una atadura en el aspecto espiritual con ese hermano tuyo del cual o con el cual, dice la Escritura, tú tienes que estar en paz delante de Dios. Lo que el Señor está diciendo aquí es que tiene que haber restauración en la relación entre los creyentes. Y el mayor de los mandamientos, o el segundo de los mandamientos, después del gran mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas, ¿ese qué? Amar a tu prójimo como a ti mismo.
Y la palabra de Dios nos da esa tremenda enseñanza para que no solamente estemos bien con Dios, sino también con todos los que nos rodean. En lo que dependa de vosotros, dice el Señor, estad en paz con todos los hombres. Podemos concluir, hermanos, en que esta enseñanza que nos da el Señor Jesucristo en esta porción de la Escritura nos tiene que llevar a actuar por fe y para fe, a obtener la paz del Señor y confiar, como dice la Escritura, de que esa paz que sobrepasa todo entendimiento va a llenar nuestro corazón y va a bendecir nuestra alma hasta el día en que estemos ante su presencia. Demos gracias a Dios por todo lo que nos pasa. Y demos gracias a Dios aún cuando estemos pasando por situaciones difíciles, porque Él prometió que juntamente con la prueba también nos dará la salida para que seamos bendecidos. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos las gracias por la oportunidad que tú nos das de poder glorificarte. Te damos las gracias por tu amor para con nosotros. Te damos las gracias por la fortaleza y la paz que tú nos has dado, que gobierna todo nuestro corazón, y que podamos, Señor, proclamar tu palabra, no solamente de palabras, sino en hecho y en verdad. Y que podamos, Señor, pues mostrar que tenemos un corazón blando ante tu presencia y no un corazón incrédulo y endurecido. Bendícenos, oh Padre, guarda nuestros corazones y bendice a cada uno de aquellos que necesitan de ti. Que puedan, Señor, convertirse a ti para gloria de tu santo y bendito nombre. Te lo rogamos dándote gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Antes de pasar al tiempo de las ofrendas, hoy es mi último día del año predicando aquí en la iglesia.